Felipe Gaitán es sociólogo de la religión y académico de la Universidad La Salle. Felipe, ¿cómo estás? Un placer, Irving. Qué gusto verte. ¿En qué momento está la Iglesia Católica en este 2025? Bueno, el 2025 lo que tenemos es una Iglesia Católica que intenta salir a la calle a seguir la pastoral, teniendo en cuenta que ha perdido gran parte de su feligresía y ha perdido también las vocaciones religiosas. Por eso el Papa Francisco durante mucho tiempo estuvo insistiendo sobre el tema de salir de nueva cuenta a la calle, a la pastoral. Entonces 2025 es un año crucial para la Iglesia Católica porque va a marcar precisamente los rumbos que va a tomar el Vaticano y la Iglesia Católica en el mundo en el próximo decenio. Claro. ¿Qué nos deja el Papa Francisco? ¿Cómo, si desmenuzamos un poco lo que ha sido su pontificado, qué nos deja hoy el Papa Francisco? El Papa Francisco nos deja sobre todo una idea de esto de la pastoral, es decir, regresar con el rebaño a volverlo a conducir. Si te fijas, no buscaba incrementar nuevas vocaciones o nuevas, sino mantener las que estaban de alguna manera. Entonces el Papa Francisco fue muy enfático. Venimos de dos papados anteriores, el papado de Juan Pablo II, que fue una cruzada ideológica, fue una cruzada, el Papa viajero que intentaba como reposicionar la Iglesia Católica, y venimos del Papa Benedicto XVI, que es el Papa teólogo, el Papa intelectual, que es un papa muy inteligente pero poco carismático y pasó sin pena ni gloria su pontificado, digamos, marcó líneas doctrinales precisas, pero el Papa Francisco lo que marcó fue muchísimo esta idea de volver a la calle, volver a tener contacto con su feligresía. Finalmente es un papa que viene de Argentina, es un papa que viene de la teología de los pobres y es un papa jesuita, sobre todo en esta idea de ser combativo, de estar en la calle, de atender los problemas del mundo contemporáneo. Claro, ahora, los documentos básicos o los documentos que ajustó el Papa Francisco al interior de la Iglesia Católica, ¿con qué nos podemos quedar de él? Bueno, el Papa Francisco no tocó el tema dogmático, lo que sí tocó temas de principios. Cuando quieres decir no tocó el tema dogmático, Felipe, ¿qué quieres decir? Para ver, la gente que nos está viendo, que no sabemos nada de religión y que estamos pues entendiendo lo que pasa por la información que ha surgido en las últimas horas, en las últimas semanas. Bueno, el Papa, cuando digo lo dogmático, me refiero a los principios básicos de la Iglesia, que tendría que ver con el tema del sacramento, con el tema de la participación de las mujeres, con el tema de una serie de cosas que la Iglesia Católica lo mantiene como su núcleo. El tema de la vida nunca lo va a tocar, o sea, es un tema de defensa de la vida. Que está vetado. Está vetado, puede tener ciertas posiciones como, digamos, matizar, pero son temas centrales sobre el cual se mueve la Iglesia Católica. Claro, ahora, por ejemplo, encíclicas dejó importantes. A ver, cuéntanos un poco qué son las encíclicas y por qué siempre un papa es recordado por las encíclicas. ¿Por qué siempre se recuerda un papa por la encíclica? Bueno, las encíclicas, los papas tienen este recurso, esta forma de comunicar a su feligresía lineamientos sobre entender el mundo, lineamientos sobre principios de doctrina, de pastoral, etcétera, etcétera. El Papa Francisco tiene una que es muy importante, Laudato Si, que es el tema sobre el medio ambiente. Es decir, hubo un mensaje del Papa sobre cuidar el medio ambiente que fue principal, fue una de las cosas más importantes que dejó. La otra, sobre el tema del amor, el tema de aceptar al otro, de dar la bendición a personas que pueden ser parejas del mismo sexo, incluso divorciados. Son dos de los grandes temas que dejó Francisco y entre otras encíclicas más y otros comunicados papales que pueden marcar muchísimo el pontificado. Podemos identificarlo en ese sentido. Claro, ¿con qué te quedas del pontificado del Papa Francisco? Bueno, yo lo que me quedo con el Papa Francisco es un papa que volvió a poner a la Iglesia Católica en las discusiones del mundo contemporáneo, pero no en términos políticos, sino en términos sociales, de acompañamiento en términos de justicia, de pobreza, del tema de las mujeres, aunque no fue del todo el más exitoso, el tema de reconocer la diversidad de personas, claro, del LGBTIQ+. Recuérdanos qué hizo un poco el Papa Francisco con las mujeres. Bueno, en el caso de las mujeres, lo que hizo fue promover una mayor participación de las mujeres e incluso que participen más, que se abran más a la Iglesia Católica. Sí, aunque no como participando en, digamos, en los servicios religiosos propiamente,
digamos, en la misa, sino más bien como acompañando y en los temas también de acompañamiento social. Digamos, los laicados, el tema de los laicados era acompañar todo eso. Incluso las últimas decisiones del Papa Francisco fue nombrar a mujeres dentro de la administración del Vaticano, religiosas e incluso laicas dentro de la estructura del Vaticano fueron nombradas, pero eso no significa que la Iglesia se vaya a abrir al tema de la mujer en participaciones más allá de estas cuestiones administrativas o de pastoral. ¿Es difícil ver en la Iglesia Católica una mujer que ofrezca misa? Quizás el Papa que venga más adelante pueda abrir un poco, pero no oficiar misa. O sea, eso es un tema que no están dispuestos a debatirlo, ni siquiera a discutirlo dentro de la estructura eclesiástica. Hay muchos obispos y cardenales que se resisten a eso. Incluso muchos de ellos intentan como regresar a los principios básicos de la Iglesia, es decir, a los principios dogmáticos, doctrinales, donde no tiene que haber esta apertura del mundo, porque para ellos esto significa relativismo, un relativismo moral que lo han estado combatiendo durante todo el pontificado de Francisco. Claro, la Iglesia Católica tiene muchísimos ritos y sobre todo cuando fallece el jerarca más importante que tiene la Iglesia Católica, en este caso el Papa. ¿Cuáles son todos estos protocolos que sigue la Iglesia Católica? ¿A partir de cuándo comienza a organizar todos estos protocolos para la sucesión en la Iglesia Católica? Fíjate que durante mucho tiempo esta generación que crecimos con Francisco, que digamos durante muchos años teniendo en cuenta el pontificado largo. A ver, hay una generación que piensa que los papas no se iban a morir y yo soy de esa generación que pensaba que los papas duraban toda la vida, que eran inmortales y que no se iban a morir, hasta que pasó lo de Juan Pablo II. Claro. Que en México Juan Pablo II es uno de los papas más recordados, más queridos. Muchas calles se llaman Juan Pablo II, algunas iglesias. Inclusive ahora Juan Pablo II es un santo, pero luego pues nos enteramos que los papas también morían y también nos enteramos que hay muchísimos ritos. No, y además Juan Pablo II duró muchísimo tiempo, como tú dices, pensamos que eran eternos. Yo pensaba que era inmortal. Y cuando vimos por primera vez una generación, vimos el funeral de un papa, nos sorprendió porque en realidad no teníamos ese antecedente. Digamos, el papa de los años 70 a los años al 2004. 2005, es muchísimo tiempo. Es muchísimo tiempo, y cuando Benedicto se va, no es porque se muera, sino porque renuncia. Entonces tampoco tenemos un papa que fue un funeral en su momento y que no hemos tenido otro. ¿Qué va a pasar? Bueno, lo que empieza a haber es una especie de llamado hacia los cardenales en el caso de la renuncia o la muerte de un papa, y se genera lo que se le llama el cónclave. El cónclave es la reunión de cardenales en edad de votar, porque de 75 años y más se jubilan, no pueden votar aunque sean cardenales, tienen que estar por abajo de esa edad. O sea, es por abajo de 75 años los cardenales que pueden ejercer su derecho de voto en el cónclave. Y que son elegibles también. O sea, un papa que puede ser elegible tiene que estar abajo de 75 años. De 75 años. ¿Y quién convoca ese cónclave? Bueno, hay diferentes mecanismos. El camarlengo es uno de los cercanos del Papa que empieza a llamar a los cardenales, pero a través de la Secretaría del Estado Vaticano, lo que también es facilitar todas las posibilidades de que se pueda reunir. Se reúne en la Capilla Sixtina a puerta cerrada, donde no hay ninguna interferencia, se dejan cualquier mecanismo de comunicación y empieza la negociación. No salen de ahí hasta que se elige un papa, un nuevo papa. Claro. ¿Quién define la cantidad que participará? Bueno, en este caso son los cardenales que están en activo. O sea, los cardenales en activo son los que van a participar en el cónclave. Exactamente. Son los que van a participar y son los que están de alguna manera capacitados para ser electores, pero también para ser elegibles. Claro. Y en este caso, por eso un papa no puede ser mayor de 75 años porque no está dentro de ese cónclave los que ya rebasan esa edad. Claro, claro. ¿Y la fecha quién la define? La fecha, inmediatamente que fallece un papa o renuncia, se activa inmediatamente, es decir, no pasa mucho tiempo. Pueden durar 2 o 3 días dependiendo de las propias condiciones para que se reúnan, pero digamos, no hay una fecha de decir 3 días o 4 días después, sino lo que hay son mecanismos, pero lo más pronto posible es cuando se reúnen. ¿Y eso quién lo convoca? ¿El camarlengo? Bueno, a través del Vaticano, el camarlengo empieza a ordenar todo esto y el jefe, el secretario de Estado del Vaticano, da acompañamiento y también genera las condiciones para que se genere o para que se elija este nuevo papa. Para que se elija al nuevo papa. La Iglesia Católica también tiene muchísima grilla, tiene muchísimos temas. Yo te pregunto, hoy por hoy, ¿hay algún nombre que se mencione para suceder al Papa Francisco? Está, por ejemplo, un cardenal filipino, Tagle,
que es uno de los que han sido como más moderados. Tenemos también a un alemán, Müller, que es del ala más conservadora. Tenemos a Burke, que es de Estados Unidos. Tenemos a diferentes personajes dentro de esto. Quizás el propio secretario de Estado del Vaticano es uno de los probables papables que están dentro de la curia. Y es lo que ha comenzado a desatarse, ¿no? Sin duda Efectivamente. una serie de muchísimos nombres, una serie también, inclusive, pues la Iglesia Católica es muy de muere el rey, viva el rey. Sí, bueno, finalmente la institución trasciende a sus hombres. Y en este caso, la Iglesia Católica tiene mecanismos en el cual muere un papa, inmediatamente se nombra a otro que conduzca las líneas, las estrategias del propio Vaticano. Hay que tomar en cuenta una cosa, el Papa, el Vaticano no es una democracia, es una estructura vertical, es una estructura administrativa y jerárquica, eclesiástica, vertical, y es unipersonal. El Papa es el que conduce los destinos del Vaticano, pero que en este caso cuando fallece un papa o renuncia, inmediatamente tienen que entrar a este mecanismo porque no hay otra forma, o sea, claro, no se puede nombrar un consejo, un concilio como para seguir administrando el Vaticano. Es un poder unipersonal, en este caso el Vaticano. Claro, hoy por hoy el Papa tiene gente que pueda participar en este conclave y que pueda seguir tal vez una línea. Hay gente que sí está cercana, el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana es muy cercano a él, el propio secretario de Estado del Vaticano también es muy cercano a él, pero digamos, el Papa puede decir, ahora sí, literalmente puede decir misa, pero el Vaticano, finalmente las estructuras y la negociación que hagan dentro del cónclave los cardenales va a ser definitivo. Por eso el cónclave es definitivo en ese sentido, porque se dan los acuerdos, las negociaciones, los compromisos entre los propios integrantes del cuerpo cardenalicio para decir quién sí y quién no. ¿Cómo ves a la Iglesia Católica? ¿Qué camino va a tomar? Bueno, la Iglesia Católica hay una exigencia por parte de su feligresía de abrirse al mundo. Está apostando por entender los nuevos tiempos de cambio, pero dentro de la estructura eclesiástica hay una resistencia a esos cambios. Entonces vemos ahí una diferencia entre lo que es la estructura eclesiástica con respecto al católico de pie, que de alguna manera no hay una correspondencia. Son dos mundos diferentes. Totalmente. Pero que de alguna manera el Papa Francisco ha tratado como de unir, tender puentes entre uno y otro. La Iglesia no se entiende sin su feligresía, para empezar. No, pues no, la verdad es que no. Y ahora, ¿cómo ves o cuál debe ser la nueva línea del Papa que suceda a Francisco? Bueno, lo que hay es una línea y vamos a ver que está polarizado. Hay una línea que dice vamos a seguir siendo progresistas, vamos a abrirnos al mundo, pero hay otra línea de cardenales que dicen, a ver, vamos a regresar a los principios básicos. Por ejemplo, el cardenal de Alemania está muy en Müller, que es un cardenal que dice, a ver, no abramos el mundo porque ese es relativismo, ese es apostar por el relativismo. Pero hay otra línea que sí intenta hacer un diálogo. Por ejemplo, Zuppi, que es el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, dice, abramos al mundo, negociemos, porque no somos una iglesia cerrada, somos una iglesia que ha durado más de 2000 años y acompañamos al mundo en los cambios. A ver, por ejemplo, lo más conservador o lo que quiere regresar una parte de cardenales de la iglesia, ¿qué sería? Bueno, intenta regresar a los viejos ritos, no abrirse, no reconocer los cambios que se están dando en el mundo, es decir, regresar... ¿Con viejos ritos cuál sería un viejo rito? Los viejos ritos, por ejemplo, hemos visto que en las misas católicas cantan, de alguna manera se hacen comentarios al Evangelio, dicen, a ver, no es necesario, tenemos que regresar al principio básico. Por ejemplo, Robert Sara, el cardenal de Guinea, decía, a ver, el evento litúrgico no es un evento del hombre, es un evento donde Dios se presenta y tenemos que mantener eso tal cual. Por lo tanto, es imposible cambiarlo. Muchos de ellos están pensando desde el Concilio Vaticano II cuando se dieron todos estos cambios. Y dicen, a ver, el Concilio Vaticano II lo que ha transformado es una iglesia abierta al mundo pero relativista. Tenemos que regresar a los principios básicos. Ok, eso es. ¿Y los nuevos qué dicen? Los nuevos están apostando por... No son tan radicales en términos de abrirse totalmente al mundo, pero dicen, vamos entendiendo, se conoce como el ala moderada. El ala moderada intenta como decir, a ver, vamos entendiendo lo que dice nuestra feligresía, entendamos los cambios, que los acompañemos en estos cambios. Pero es un ala que ha tenido fuerza con Francisco, pero frente al núcleo más duro, creo que viene una pugna bastante interesante. Claro, y todavía no hay una línea de cómo será la sucesión.
Ahora, ¿a Francisco le ayudó Benedicto XVI para poder llegar, para que se convirtiera en Papa Francisco? Ahora sí que... Sí, digamos, una vez cuando decimos si el Papa puede dar línea, si el Papa muere ya no puede dar línea, pero en el caso de Benedicto XVI, al que él estar sí vivo... estaba vivo, porque hay que recordar, el Papa Francisco llega al papado después de una renuncia un poco sorpresiva de Joseph Ratzinger, que es el sucesor de Juan Pablo II, que es el que más nos acordamos aquí en México, y luego pues llega el Papa Francisco, pero luego decían algunos diarios, algunos medios internacionales que había hasta inclusive un cogobierno. Sí, en este caso, mira, no se puede entender Bergoglio, el Papa Francisco, sin la ayuda o el punto que dio Benedicto XVI, Ratzinger. ¿Por qué? Porque en su momento se cuestionó ese conclave que estaba muy encerrado, estaba muy empatado con posiciones muy cerradas. Y lo que dijeron, bueno, vamos a conseguir una tercera opción, que en este caso pudiera conciliar las diferentes posiciones. Bergoglio, en este caso, se acerca o tiene un acercamiento más y lo conoce bien Ratzinger y de alguna manera dio un espaldarazo a la propia elección de Bergoglio, del Papa Francisco. Lo que es cierto es que durante el pontificado, parte del pontificado de Francisco, el Papa Ratzinger, en este caso Benedicto XVI, sí fue una figura que pesó, no en términos de cogobierno, pero sí pesó en términos de pedirle consejos. A veces veíamos al Papa Francisco visitando a Benedicto XVI, pidiéndole consejos sobre ciertas temáticas. Recordemos que Benedicto XVI fue el Papa intelectual, el gran teólogo de la Iglesia. Quizás uno de los teólogos más importantes del siglo XX que ha dado el Vaticano. Claro. Bueno, pues vamos a ver qué línea sigue la Iglesia Católica. Será sin duda alguna muy interesante porque en México hay más de 98 millones de mexicanos que son católicos, Felipe. Efectivamente, en México sigue siendo una iglesia mayoritaria, pero tengamos en cuenta, la iglesia intenta abrirse para poder acercar aún esos católicos que están en México. Muchos son simplemente por razones sociales, es decir, no asisten a los servicios religiosos, simplemente por tradición se siguen diciendo católicos. Ese es el reto de la iglesia, volverse a acercar a su feligresía para volverla a llevar a las iglesias. Claro, me quedo con eso y te aprecio mucho que hayas estado por acá. Al contrario, muchísimas gracias. Gustazo verte, es Felipe Gaitán, sociólogo de la religión, académico de La Salle. Yo soy Irving Pineda, siguen la señal de Fuerza Informativa Azteca y estamos pendientes de lo que ocurre.